Despachan a ley proyecto que garantiza velocidad mínima de Internet. Microsoft expone sobre nuevas tecnologías ante la Comisión de Ciencias. Comisión investigadora analizó participación del Consejo de Defensa del Estado en controversia entre Codelco y la Contraloría. Al Senado, moción que incorpora conceptos de cuarta edad en la legislación. Presidente de la Cámara participa en premiación de Academia Parlamentaria. Comisión de Familia inicia estudio de proyectos sobre derecho de mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar aquí los hechos más importantes ocurridos en la Cámara de Diputados en las últimas horas. Vamos a comenzar contándoles que a ley fue despachado el proyecto que establece la obligación de una velocidad mínima garantizada en el acceso a Internet, luego de que la Cámara lo aprobara por unanimidad en su último trámite legislativo. Una buena noticia para los internautas. El proyecto que establece una velocidad mínima garantizada de Internet fue despachado por la Cámara de Diputados. El texto legal obliga a los proveedores de acceso a Internet a garantizar un porcentaje de las velocidades promedios de acceso en horarios de mayor y menor congestión, tal como explicó el diputado de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, quien detalló por qué se habla de valores promedio de acuerdo a horarios punta. Que no es una velocidad mínima garantizada durante las 24 horas, sino que va a haber una banda con un piso, pero que va a tener un comportamiento de acuerdo a la demanda y al uso que tengan los servicios, porque esto no es infinito, el espectro no es infinito tampoco, y por lo tanto concurre una serie de factores que de alguna medida hacen imposible tener, si usted contrata 5, 10 o 15 megas, tenerlos constantemente a disposición en sus computadores, la comunicación, o sea, la velocidad que usted quiere utilizar en Internet. Y por lo tanto, lo que se buscó es lograr que en los contratos establecidos, que es defender al consumidor en este caso, el hecho de que al menos existe una medición que le permita al usuario, es decir, al cliente, verificar mediante su propio, por pantalla, por así decirlo, que lo que le están vendiendo, lo que le está contratando a las empresas proveedoras, sea lo que él está pagando y lo que él contrató. Por su parte, la diputada socialista Jenny Álvarez destacó la importancia que tiene este proyecto para los consumidores. Recoge una demanda constante de los ciudadanos que reclaman que contratan una velocidad y la verdad es que muchas veces no es lo que tienen en el día a día cuando usan el servicio. También hay una problemática que se aborda aquí, que también con estas mediciones los usuarios podrán saber que uno de repente en las grandes ciudades tiene velocidades muy buenas, pero se trasladan a un sector rural y ya las velocidades son menores y tú estás pagando un servicio por una velocidad que no es la que te están otorgando. De acuerdo a la iniciativa, los proveedores de acceso a Internet deberán garantizar en sus contratos un porcentaje de las velocidades promedio de acceso para los distintos horarios de mayor y menor congestión ofrecidas en sus planes comerciales, en las conexiones nacionales e internacionales, alámbricas e inalámbricas. Además, deberán poner a disposición de los usuarios un sistema o aplicación que permita medir dichas velocidades y parámetros técnicos asociados. Si no se cumple la velocidad prometida, el usuario podrá reclamar ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones. La calidad del servicio también será medida por un organismo técnico externo y además la Subsecretaría de Telecomunicaciones podrá efectuar sus propias mediciones. Por último, se establece un plazo de 6 meses para que los proveedores de Internet informen a sus clientes las velocidades promedios en los distintos tramos horarios de mayor o menor congestión que corresponden a sus respectivos contratos. Y continuamos con informaciones relacionadas, porque ante la Comisión de Ciencias, Microsoft expuso respecto a las nuevas tecnologías que se están aplicando en materia computacional. Tras la presentación, los representantes de la empresa desarrolladora de software también fueron consultados por el proyecto de ley que tipifica y sanciona los delitos informáticos. Para abordar y discutir temas referidos a las nuevas tecnologías asistieron representantes de la empresa Microsoft en Chile a la Comisión de Ciencias de la Cámara.
En la oportunidad, el director legal y de asuntos corporativos de la desarrolladora de software, Alex Pesó, hizo hincapié en aspectos referidos a los programas de responsabilidad social empresarial que hace Microsoft en Chile y el impacto que tienen además de la transformación digital y los desafíos en materia de seguridad y privacidad. Nosotros acabamos de cumplir un gran objetivo mundial que es capacitar a 300 millones de jóvenes, algunos de esos en Chile. Nosotros tenemos una cifra cercana a los 2 millones al día de hoy, en los últimos 10 años, de personas que hemos tocado con estos programas, que básicamente lo que persiguen es entregar una capacitación en temas de desarrollo de código, en temas de alfabetización digital. Consultado por la desconfianza existente entre los usuarios debido a los ataques cibernéticos y las materias legislativas que debieran adoptarse, Pesó señaló que es necesario actualizar la legislación en lo que respecta a seguridad informática. Se requiere hoy día tener una ley moderna, además una ley que converse con otras legislaciones, porque en este tipo de delitos informáticos se da mucho y es muy necesaria la cooperación internacional. De lo contrario, lo que se produce es que se cometen delitos en ciertos países en que no hay, por ejemplo, leyes de extradición y se generan así vacíos, digamos. Entonces, tenemos la oportunidad, tanto en materia de seguridad informática como de privacidad o protección de datos, tenemos la oportunidad en este minuto de adecuar nuestra normativa, de modernizarla, y yo creo que ahí debemos centrar los esfuerzos en esas dos materias, seguridad informática y protección de datos personales. El diputado Víctor Torres destacó la importancia de conocer la experiencia de Microsoft tanto en el ámbito de la seguridad informática como en el manejo de datos y otras labores que realiza la compañía en materia empresarial. Lo que focalizadamente más nos importa es todo aquello que está vinculado con lo que va a ser la discusión de la ley, digamos, de delitos informáticos. Desde el año 2015 iniciamos el debate en torno a una moción parlamentaria y quedamos a la espera de lo que iba a ser el resultado de la Convención de Budapest. Una vez que está ocurrido, el gobierno ha anunciado que va a presentar este proyecto o indicación sustitutiva, no sabemos cuál va a ser la fórmula, pero que básicamente tiene que dar cuenta de lo que hoy día son los requerimientos legales para poder enfrentar como país la situación de los delitos informáticos y también cuál es la relación o la manera en que conversa esta legislación respecto de otras legislaciones en el mundo para poder facilitar, digamos, la persecución penal, más aún cuando esto ocurre en un espacio que no tiene límites, digamos, territoriales similares, sino que hay una red que es más allá de los límites de los países. Por lo tanto, la legislación, y esa es la idea de la Convención de Budapest, precisamente tiene que responder a eso. En esa línea, el parlamentario recalcó que el proyecto de ley que tipifica y sanciona los delitos informáticos que actualmente se encuentra en trámite es un desafío importante para la Cámara de Diputados. Y la Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades en Codelco analizó la participación del Consejo de Defensa del Estado en la controversia existente entre la Cuprífera y la Contraloría. El grupo parlamentario recibió en una nueva cita al presidente de la minera estatal para concluir así con las consultas pendientes de los legisladores, pero también para hacerse cargo del escrito presentado por el CDE ante el 25º Juzgado Civil de Santiago, que acusa que la Cuprífera habría violado reglas básicas de probidad. Con la entrada del Consejo de Defensa del Estado a la pugna judicial que sostienen Codelco y la Contraloría General de la República, representando en este caso al ente fiscalizador, los ánimos en el conflicto volvieron a encenderse. La repercusión del hecho se apreció en la pasada sesión de la Comisión Investigadora de Codelco, a donde concurrió el presidente del directorio de la empresa, Óscar Landerreche, acompañado de su equipo jurídico, que trató de convencer a los diputados que la entrada del Consejo obedece a una obligación institucional y que sus observaciones en la demanda responden a lo que su cliente requiere. En lo particular, Landerreche optó por no dar opiniones sobre la arista judicial y llamó a evitar declaraciones que no ayuden a la solución del problema. Creo que las personas que estamos a cargo de estas instituciones debemos dar muestras de sobriedad. Permítame terminar, de sobriedad, y eso involucra trabajar para dar una solución constructiva a este conflicto. A mi juicio, y lo he hecho ver varias veces, hay un camino para una solución constructiva que fortalezca tanto a Codelco como los controles que deben existir sobre la compañía, y yo no voy a ser partícipe, ni voy a contribuir a debates públicos estridentes de ningún tipo. Sin embargo, los legisladores no dejaron pasar los comentarios del equipo legal de Codelco
y transversalmente defendieron la actuación del Consejo de Defensa del Estado, como remarcaron los diputados Juan Luis Castro y Felipe Ward. Cuando una y otra vez desde Codelco se emiten opiniones descalificatorias del resto de las instituciones del Estado, abre el campo de batalla en vez de circunscribirlo. Y ese es un error estratégico que a mi juicio está cometiendo Codelco. Creo que esta guerrilla política no beneficia a la Contraloría ni a Codelco. Y acá lo que estamos interesados es que finalmente se encuentre una solución. Que yo creo que la solución es cumplir con la ley. Me parece que no se requiere una nueva legislación, se requiere únicamente que Codelco cumpla con la ley. Y declaraciones más, declaraciones menos, finalmente perjudican el encuentro de esta solución. Yo hago un llamado a que levantemos la mirada, a que Codelco comprenda que los dictámenes de Contraloría no son sugerencias, son dictámenes obligatorios. Y si el Consejo de Defensa del Estado emite una opinión, no es la pluma de la Contraloría la que está detrás de la opinión del Consejo de Defensa del Estado, es el Consejo de Defensa del Estado. Pero el debate en la pasada sesión no estuvo solo enfocado a este tema, también abordó algunos de los puntos del fondo de las indagatorias, como son los cuestionados contratos con partes relacionadas. Al respecto, Landerreche sostuvo que la empresa desde 2015 ha impulsado diversas medidas en pro de mejorar sus estándares y afirmó que a junio de este año solo un 1.5% de los contratos se asignan directamente y que sobre el 47% de las licitaciones son públicas, lo que calificó como récord histórico para Codelco y la industria minera. Para los diputados, el discurso se contradice con la realidad, como lo planteó Juan Luis Castro. Cuando uno ve estos 13 contratos en el periodo 2013-2015, 13 contratos por 500 millones de dólares que ocurrieron en el pasado reciente, que afectan a 13 grupos comerciales distintos, donde hay tíos, cuñados, parientes, hasta convivientes hay aquí demostradamente en contratos multimillonarios. ¿Qué podemos decir? ¿Quién sale a defender esto? Ese es el problema. Para el diputado Ricardo Rincón, parte del problema radica en las facultades de fiscalización que fueron restadas a Cochilco, que ha impedido indagar en profundidad en materias hoy cuestionadas. Lo que está en juego aquí es si los contratos con partes relacionadas, ya de ejecutivos muy bien pagados en Codelco, baste ver la nómina solamente, está públicamente establecida, y las asignaciones directas sin licitación pública se mantienen vigentes. La Contraloría dice que sí, y hay auditorías previas que lo ratificaron en años anteriores, que Codelco se comprometió a modificar y no modificó. Y por lo tanto, mientras no nos traigan exactamente la acreditación contable de que ello ha cambiado, no porque lo diga Óscar Landerreche, podemos creerle porque hay una historia totalmente distinta. La comisión continuará su trabajo la próxima semana, gracias a la prórroga de 60 días aprobada por la Sala, contemplándose invitar para dicha sesión a los representantes del Consejo de Defensa del Estado. Y al Senado se despachó la moción que incorpora el concepto de cuarta edad en la legislación. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados servirá para la construcción de una política y gestión pública por parte de los organismos estatales en favor de las personas que superan los 80 años de edad. Ser adulto mayor implica una serie de necesidades en materia de salud y protección, pero cuando se supera los 80 años se requiere un trato y cuidados especiales. Es por ello que la moción aprobada por la Sala de la Cámara busca integrar en la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor el concepto de cuarta edad como elemento diferenciador en cuanto a políticas de protección y promoción de los derechos de los adultos mayores que superan los 80 años. Según explicó el diputado David Sandoval de la UDI, autor de la iniciativa, este es un proyecto que da una potente señal para el diseño de políticas públicas. Pero tener 61 hoy día, a tener 81 hoy día, hay un abismo muy ancho y muy profundo de diferencias que hacen obligatoriamente que nosotros tenemos que empezar a construir otro tipo de propuestas, otro tipo de soluciones. Y esta es la idea fundamental de este proyecto de cuarta edad, que a través de esta figura también nosotros podamos empezar a perfeccionar, a especificar todavía mucho más lo que significan las políticas públicas y a entender de que para el segmento mayores de 80 años, en Chile son 417.000 personas, de ellos el 65% son mujeres, por lo tanto tenemos allí un tremendo desafío. El legislador DC, Gabriel Silver, expresó que es necesario que el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, revise las carencias de este grupo etario
en protección de derechos, cobertura médica, transporte, defensa jurídica, entre otras materias. Este es el sector de la población en nuestro país que más ha crecido en los últimos años debido a la expectativa de vida que hoy día sobrepasa con creces los 80 años o los 90 años, y la cuarta edad, de acuerdo a la experiencia internacional, parte en los 80 años. Antes se hablaba solamente de la tercera edad, porque este otro grupo era muy minoritario desde el punto de vista de nuestra población, y en consecuencia, al incorporarla dentro de las responsabilidades del Servicio Nacional del Adulto Mayor, lo que queremos es que existan políticas públicas destinadas a ella. La parlamentaria RN, Marcela Sabat, dijo que esta normativa otorga el marco adecuado para establecer las medidas de protección social para quienes viven la cuarta edad. Situación activa de los que antes eran los adultos mayores y los que estamos hablando hoy día de cuarta edad, que claramente pueden estar postrados o pueden tener cuidados especiales. Una protección que hoy día es necesaria y que lamentablemente muchos mueren en esa desprotección, y que necesitamos de estas normas legales que finalmente den este marco para poder establecer, como digo, medidas, programas especiales y políticas públicas para quienes lo necesitan. El proyecto de ley que incorpora el concepto de cuarta edad en la legislación será visto ahora en segundo trámite por el Senado. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinosa, participó en el acto de premiación del concurso de ensayos 2017 Crisis de la Política y Participación Electoral, organizado por la Academia Parlamentaria de la Corporación. Fueron distinguidos estudiantes de Valparaíso, Concepción, Santiago y Talcahuano. Los detalles los vemos en la siguiente nota. El presidente de la Cámara, Fidel Espinosa, encabezó la ceremonia realizada en las dependencias de la corporación, donde se premió a los estudiantes de enseñanza media y de educación superior que participaron en el concurso de ensayos 2017, cuyo tema de este año fue Crisis de la Política y Participación Electoral. De acuerdo a las autoridades, la idea es generar a través del certamen un espacio de expresión sobre los grandes temas de interés nacional, contribuir a la formación ciudadana de futuros profesionales y vincular a la Cámara de Diputados con la comunidad estudiantil del país. El tema que este año analizaron, trabajaron, que es la crisis de la política y la participación electoral, es muy relevante, ya que apunta a una de las crisis de representatividad más importantes que se visibilizan en nuestra agenda pública. Por cierto, hay niveles de participación ciudadana en las últimas elecciones que nos deben llevar a la preocupación. No podemos terminar con un país que elija a su presidente con un 30%, con un 20% de participación. Ya en las últimas elecciones apenas ha superado el 40%. Algunos municipios, en las elecciones pasadas de sus comunas de ustedes, algunos municipios eligieron a su alcalde con el 20% de los votos. Con el 20% de los votos. O sea, quiere decir que solamente 2 de cada 10 personas habilitadas para votar fueron a la urna, se levantaron ese día y participaron. Y eso obviamente no le hace bien a nuestra democracia. No es bueno para nuestro país. Porque participar en las elecciones, yo siempre lo he dicho, señor director, cuando se participa en una elección se premia al que lo ha hecho bien, pero también se castiga al que lo ha hecho mal. El presidente destacó en su discurso el gran esfuerzo que debió realizar el jurado para seleccionar a los ganadores por la calidad de los trabajos. Además, añadió que a diferencia de los otros años, la gran mayoría de los finalistas del certamen eran de regiones, además de la masiva participación de mujeres. Los ganadores correspondientes a la 6ª versión del concurso organizado por la Academia Parlamentaria fueron los siguientes. En la categoría universitarios, el primer lugar lo obtuvo Stefano Salgado Burgos, estudiante de Derecho de la Universidad de Valparaíso, y el segundo correspondió a Javier Sepúlveda Estrada, estudiante de Derecho de la Universidad de Concepción. En cuanto a las menciones honrosas, fueron distinguidos Sebastián Cepeda, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, y Araceli Carcazón, estudiante de licenciatura en Humanidades de la Universidad de Santiago. En lo correspondiente a la enseñanza media, el primer lugar fue obtenido por María Catalina Callalta Hernández del Centro Educacional Jorge Uneus de La Pintana y en el segundo Alejandro Medina Melo del Colegio Adventista de Talcahuano. Las menciones honrosas en esta categoría las obtuvieron Paula Reyes del Instituto Regional del Maule y Víctor León del Liceo Nicolás Loce Vargas de Los Vilos.
Y con la presencia de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, quien expuso los lineamientos de la normativa, la Comisión de Familia inició el estudio del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La iniciativa busca aumentar la protección hacia las mujeres, tanto en el ámbito de la violencia física como también psicológica, ampliando la cobertura no solo para las relaciones formales de pareja, sino que también en el ámbito del pololeo. Así lo explicó la ministra del ramo, Claudia Pascual, quien sostuvo que con esta normativa Chile viene a ponerse al día con la legislación que ya se ha implementado en otros países, llenando una serie de vacíos existentes en materia de protección hacia la mujer. Nosotros en Chile tenemos recién desde el año 2005 una ley de violencia intrafamiliar que sanciona el delito de violencia contra las mujeres en este ámbito y contra las familias, pero que generara solo mandatos al CERNAM. Y el año 2010 recién tenemos la tipificación del femicidio en nuestro Código Penal. Hay otros países, tanto europeos como también de América Latina y el Caribe, que ya han avanzado hace años en relación a tener estándares de legislaciones de segunda categoría, por así decirlo, de ampliar esas nociones de violencia a esos contextos que no son los familiares o de pareja o expareja, digamos, ¿no? Y eso es lo que viene a subsanar este proyecto de ley. Para la diputada UDI Claudia Nogueira, la tramitación de la norma es un avance importante. Sin embargo, señaló que se le debe incorporar una serie de indicaciones, como el uso de tobilleras electrónicas para los agresores, a fin de mantenerlos monitoreados y proteger así a la mujer. Hay varias cosas que pueden perfeccionarse. Creemos que la tobillera electrónica como medida cautelar para aquellos agresores de violencia intrafamiliar es una medida urgente y necesaria. Yo diría que prácticamente toda la Comisión está de acuerdo en que debe ser incorporada en este proyecto de ley a medida de evitar efectivamente la violencia contra las mujeres, pues ya hemos visto que como medida cautelar el no acercamiento al domicilio es ineficiente, no hay suficientes carabineros para controlar esa medida y tenemos que lamentar femicidios y agresiones mucho más fuertes que pudieran evitarse con el control telemático, con el brazalete electrónico o la tobillera electrónica. El diputado PPD Ramón Farías también destacó el sentido del proyecto, explicando los pasos a seguir en materia legislativa. Tiene que ver con acoso, tiene que ver con violencia no solamente psicológica, sino que todo tipo de violencia, lo cual hace que este proyecto sea un proyecto bastante extenso y complejo. Los próximos pasos son hacer nuestra lista de invitados y empezar a escuchar algunas organizaciones, asociaciones, etcétera, para ver cómo nosotros complementamos para poder tener una idea mucho más general respecto a qué es lo que opina la sociedad civil de este proyecto y luego de eso ya empezar su votación en general y luego en particular. Cabe agregar que durante la jornada la comisión además continuó con el estudio del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de incumplimiento del régimen de relación directa y regular de los progenitores o de los abuelos con los hijos o nietos. A la sesión asistieron las juezas de familia Mónica Geldres y Gloria Negroni, acordándose la votación de la norma para la próxima jornada. Y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega informativa acá en Frecuencia Legislativa. Les recordamos que el detalle de estas y otras noticias usted siempre los puede revisar a través de nuestro sitio web www.cámara.cl. Quédese en sintonía de Cámara de Diputados Televisión. Nos reencontramos en una próxima entrega noticiosa. Hasta pronto.